Para mí es un privilegio compartir la palabra y hoy vamos a estar hablando un poquito de servicio, del exhibicionismo en el servicio al Señor. Cuando hablamos de servicio, de hecho tenemos que hablar un poquito antes de lo que es nuestra apariencia. Y muchos de nosotros en realidad nos interesa mucho nuestra apariencia, más cuando esa crisis de la apariencia nos agarra en la adolescencia, más o menos entre los 12 años, 13 años por ahí. Y creo inicialmente más fuertemente a las mujeres, porque las mujeres empiezan a desear ser ya o manifestar ciertas características físicas ya en la adolescencia y esperan que ciertas cosas les crezcan en su cuerpo para ya poder comenzar a lucir, ¿verdad? A nosotros los hombres casi no, a nosotros nos gusta más ir a jugar fútbol, a correr por ahí. Pocos adolescentes en realidad se interesan en ir al gimnasio. Más se interesan en estar correteando por ahí, muchacheando y haciendo cosas. Pero cuando ya entran como a los 17, 18, algunos ya se empiezan a mirar en el espejo, a mirar sus pechos, a mirar su cuerpo, a ver cómo se miran, cómo se ven. Pero para ese entonces las chavas ya están exhibiendo su cuerpo porque ya están un poquito más desarrolladas. Entonces se interesan más en su apariencia. Pasa todo un periodo de nuestra vida y aquellos que se han interesado mucho en su apariencia pues siguen interesándose. De hecho, una de los donde más invierte la persona es en el cuidado de su apariencia. ¿Y quién no cuida su apariencia? Algunas mujeres y en los años de matrimonio dicen, ¿para qué? ¿Para qué invertir en nuestra apariencia si estamos casadas? ¿Quién se va a fijar en nosotras, verdad? Así dicen algunos, pero otros no, otras se arreglan, se preocupan, se interesan. Ya nosotros los varones cuando llegamos como a los 40, ya nos interesamos otra vez en la apariencia porque ya vemos que está saliendo los pelitos de nuestra nariz, nos crece pelos en la oreja, nos sale pelos de la oreja y algunas otras cosas más se nos va como que descompensando por asunto de las neuronas por ahí. Y entonces la apariencia es muy importante en realidad. Y de hecho cuando hablamos de apariencia estamos hablando de rasgos, estamos hablando de nuestra facha, como dicen los chavos, estamos hablando de nuestra figura, de nuestra estética, estamos hablando de todo eso. Y eso nos lleva un poquito a ver en la palabra que en realidad la apariencia uno puede en realidad engañar con la apariencia. Se dice por ahí que en Venezuela, no se dice, en realidad este es un problema social ahorita en Venezuela, que muchas adolescentes cuando ya van a cumplir 15 años no le piden fiesta a su papá, sino le dicen, papá, no hagas fiesta, no gastes en fiesta, gasta en mis boobies. Quiero que me pongan boobies. Lo que vas a gastar en mi fiesta, gasta en mis boobies. Está de moda, dicen por ahí en Venezuela, en este tiempo ahora, que las adolescentes en vez de pedir fiesta, pidan boobies más grandes a sus padres. Y de hecho eso es lo que está pasando. Los cirujanos plásticos están ganando mucho dinero en Venezuela debido a esa inversión que se está haciendo. Y esto ha traído algunos problemas. No sé si han visto la noticia meses atrás que alguien un fabricante de esas ortopedias ahí que se implantaban las mujeres de los implantes descubrieron que en realidad lo que estaba haciendo no era compatible, era un químico equivocado, se puede decir, estaba haciendo daño, dio cáncer a muchas mujeres en el mundo. Pero hay casos en donde en realidad han explotado y esa apariencia que se le veía muy bonito explotó y descompensó todo. Entonces uno puede engañar con la apariencia y de hecho la apariencia, como dice por ahí, no siempre es lo que uno ve, no siempre es lo que uno ve. Cuando uno va a Hechos capítulo 5, abra su Biblia allí por favor, Hechos capítulo 5, vamos a encontrar un caso de apariencia, empezamos a hablar de apariencia, un caso de una pareja de esposos muy interesados aparentemente en la obra del Señor, le voy a contar. Estos dos esposos, en realidad dice la palabra que vendieron una propiedad, una finca, dice heredad allí, pero en realidad es una finca, vendieron una finca y de lo que vendieron los dos esposos, antes de ir a dar cuenta, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vendimos en tanto, pero como tú sabes, no podemos dar todo, vamos a dar una parte. Se fueron y dieron a los pies de los apóstoles la parte que habían acordado los dos esposos.
La historia es que cuando dieron al tiempo, el apóstol Pedro les dice, bueno, le dice a uno de ellos, al esposo que se llamaba Ananías, le dice a Ananías, le dice, ¿cómo es posible que permitiste que Satanás haya llenado tu corazón? Y has engañado al Espíritu Santo. ¿Qué te pasó, Ananías?, le dice. No es que tú decidiste dar todo. ¿Por qué decidiste dar una parte? En realidad tú debiste haber decidido, era simplemente decir, vamos a vender en 100,000 quetzales el terreno, o en $500,000, y en realidad vamos a vender en tanto, en $500,000, pero vamos a dar solo 400. Pero en realidad tú no has pensado de esa manera. De hecho, la decisión estaba en ti, le dice. No se ve mucho diálogo con Ananías luego, pero sí se ve que Ananías, debido a lo que había hecho, dice la palabra que cayó muerto. Los jóvenes agarraron su cuerpo y se fueron a enterrar. Pasó 3 horas, dice el versículo 7, llegó la esposa, al parecer preocupado porque su esposo no regresó a casa, fue a buscarle a la iglesia, le encontró, no le encontró y encontró al apóstol Pedro, y Pedro le dice, mujer, le dice a su esposa Zafira, le dice, ¿es cierto que tú conveniste la venta del terreno en tanto? Y la mujer, muy pilas, se había puesto de acuerdo con el esposo, le dice, sí. Le dice, pues tengo una mala noticia, tú también eres otra mentirosa como tu marido. Así, por cuanto has congeniado con tu esposo, va a pasarte lo mismo a ti. Y pum, muerto. Y fueron a enterrarle los chavos. ¿Por qué no leí el texto? No leí el texto en realidad porque quiero explicarle el contexto. Uno dice, ¿qué le pasó a esta pareja de esposos en su servicio al Señor? Cuando uno lee el contexto, que es el capítulo 4, en realidad es interesante ver a la iglesia allí. Dice el versículo 20 o el versículo 18, perdón, el versículo 32 en adelante del capítulo 4, dice que la iglesia tenía muchas cosas en común, al punto de que las cosas, se manifestaba mucho poder, mucho obrar del Espíritu Santo en la iglesia, pero las cosas eran común, no había pobreza en la iglesia. Mucha gente vendía lo que tenía y traía a la iglesia, a los pies de los apóstoles, los ponía, y así que no había necesidad en la iglesia. Todos tenían lo necesario, porque el que tenía más le daba al que tenía menos, y se compartía mucho. Y en medio de todo ese compartir, esa comunidad en armonía y en unidad, se manifestaba el poder del Espíritu Santo, había sanidades, había milagros, etcétera, etcétera. Pero casi al final del capítulo 4 dice que un joven que se llamaba, en realidad, un joven que se llamaba José, que después le pusieron por apodo Bernabé, este joven que tenía una propiedad también, decidió venderlo. Lo vendió y trajo a los pies de los apóstoles y puso el dinero allí. Y ese dinero fue distribuido en la iglesia. La pregunta es, ¿quién le incentivó a José, llamado después Bernabé? No dice la escritura quién le incentivó. Al parecer lo hizo porque tenía y vio que todos hacían, y él también sintió en su corazón vender lo que tenía para darle al servicio del Señor. Pero en el proceso de dar había una obra interesante. O sea, el que vendía venía a la iglesia para entregar a los apóstoles y ponía a los pies de los apóstoles. La tradición dice que en la iglesia primitiva, en un culto, en una liturgia, al parecer los apóstoles estaban sentados delante, como en media luna, y el que tenía que dar algo pasaba y lo depositaba y todo el mundo lo veía. Quizás al ver todo el mundo, no dice el texto así, pero me imagino que todo el mundo, al ver que Bernabé traía, empezaron a aplaudir y le echaron porras y dijeron, gloria a Dios, mira, el hermano vendió todo lo que tenía y trajo al Señor. Ese es el contexto. Y al parecer toda la bulla que le hicieron a Bernabé, porque él tuvo el deseo de servir al Señor, vio los esposos Ananías y Zafira. Vieron ellos eso. Entonces los dos también decidieron vender eso, vender una parte, porque dice el texto, pero cierto hombre llamado Ananías, versículo 1 del capítulo 5, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Cuando uno ve en el original esa palabra una heredad, en el original describe que al parecer Ananías y Zafira eran personas muy pudientes, tenían mucho recurso, porque vendieron una de las tantas que tenían. O sea, tenían mucho dinero. Quiere decir que este hombre era una familia de una posición social muy alta, tenían recursos, era una familia noble. Y una de las tantas que vendió, decidieron venir a dar a los discípulos. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué lo hicieron?
En realidad, cuando uno va viendo la narrativa bíblica, uno dice, pues se ve que ellos querían servir al Señor, está bien. Pero al seguir leyendo, uno ve que son disciplinados con una disciplina de muerte. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque ellos tenían un problema, y su problema era la apariencia. Ellos querían mostrar a la iglesia que en realidad ellos eran unos creyentes fieles. Ellos eran unos creyentes como Bernabé. Ellos eran un creyente que tenía un corazón grande de servir al Señor. Pero en realidad no era así. Su corazón estaba lleno de avaricia. Su corazón estaba lleno de egoísmo, lleno de falta de verdad. Era gente mentirosa. Cuando uno lee la escritura, en realidad ellos no son los únicos casos. Si uno llega más adelante, va a encontrar el caso de un hombre que en el capítulo 7 se convierte con Felipe, y se convierte y va detrás de Felipe. Este hombre se llamaba Simón el mago. Este era un mago también. Dice en el capítulo 7 que Simón se convirtió, capítulo 8 versículo 9. Este era un mago muy reconocido. Era un mago muy famoso, pero vivía engañando a la gente. Pero cuando Felipe llegó, predicó el evangelio, este vio lo que Felipe hizo y se convirtió. Aceptó a Cristo. Pero ni bien aceptó a Cristo, dice que estaba detrás de Felipe siempre, viendo lo que Felipe hacía. Pero después llegaron otros dos discípulos, entre ellos estaba Pedro. Y cuando vio Simón lo que Pedro estaba haciendo, ¿y qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba bautizando con el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a la gente que había aceptado a Cristo. Entonces Simón dijo, yo quiero ese poder. Y se acercó, pero no dijo, yo quiero ese poder para servir al Señor. Él codició el poder y ofreció dinero por el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, perezcas tú con tu dinero. Aparentemente él era un hombre que se había convertido al Señor de todo corazón, pero en realidad no era un creyente genuino. Había entrado al evangelio, pero el evangelio no lo había entrado a él. Igual que Ananías y Zafira eran parte de la iglesia, aparentemente eran parte de la iglesia, pero no ellos, la iglesia no estaba en ellos. Y ellos querían servir al Señor, pero en realidad su apariencia aparentemente espiritual, su apariencia espiritual era tan encantadora, pero era exhibicionista. Eran exhibicionistas. Y hay una gran diferencia entre apariencia y exhibicionismo. Cuando hablamos de apariencia, estamos hablando de rasgos, de facha, de forma, de figura. O sea, cosas que usted puede ver. Pero cuando hablamos de exhibicionismo, estamos hablando de aquello que usted presenta, de aquello que usted manifiesta, de aquello que usted muestra, de aquello que usted expresa, de aquello que usted luce, pero básicamente de actitud. Uno evidencia conducta y otro evidencia actitud, pero los dos están bien concatenados, los dos están bien relacionados. Quiere decir entonces que nosotros podemos ser creyentes, pero podemos fingir y mostrar una vida aparentemente muy piadosa en el servicio al Señor. Y esto nos enseña y nos muestra un primer principio. Y el primer principio, y debe acordarse usted de eso, es que la apariencia espiritual le encanta exhibirse. A la apariencia espiritual le encanta exhibirse. Voy a repetir otra vez para que se le quede. A la apariencia espiritual le encanta exhibirse. A la apariencia espiritual le encanta exhibirse. ¿Por qué digo esto? Porque el relato aparece inmediatamente después del acto de donación de Bernabé. En realidad Bernabé, quien comienza con esta práctica, es quien comienza con esta práctica de dar, de comenzar de vender. Sin embargo, lo que hacía Bernabé, lo hacía de todo corazón. Él no quería exhibirse. Él no quería mostrar su apariencia. Él no quería ver y decir, mira, yo me desprendo, mira, yo doy, mira, yo renuncio a todas las cosas materiales. Él no, él lo estaba haciendo de todo corazón. Sin embargo, Ananías y Zafira quieren imitar a Bernabé, pero sin estar totalmente comprometidos. La apariencia espiritual es una falta de compromiso. Y cuando no hay compromiso en lo que hacemos, es porque no hay significado. Las cosas pierden significado. Y cuando las cosas pierden significado, entonces no tiene valor. Y estudiar en la escritura, la pérdida de significado en el servicio es grande, hermanos. Es bien profundo en la escritura.
Por supuesto, para él, para Ananías y Zafira, esto simplemente era un obrar para que la gente diga: ah, mira, el hermano es igual que Bernabé, esta pareja de esposos, igualito que Bernabé. Ellos querían exhibirse, pero la apariencia espiritual, como dijimos, la apariencia espiritual le encanta exhibirse. Y cuando alguien busca exhibir, en realidad lo que está manifestando es que el exhibicionismo busca lo superficial y no lo profundo. Si usted es un creyente que le encanta exhibirse, en realidad lo que usted está manifestando son cosas superficiales. ¿Por qué? Porque en realidad dice la palabra, si usted ha estudiado este capítulo, sabe lo que significa Ananías. Ananías significa Dios misericordioso. Al parecer este Ananías venía de una familia muy religiosa. Le habían puesto un nombre bastante religioso que expresaba la misericordia de Dios. Pero en realidad este Ananías no evidenciaba nada que ver con misericordia. No evidenciaba su nombre una identidad con la iglesia de corazón. Simplemente era un hombre de apariencia solamente. Era un hombre de apariencia. Y si uno ve qué significa Zafira, Zafira significa hermosa. Al parecer esta mujer, su nombre describe que era bastante vanidosa. Le encantaba su apariencia mostrar. Le encantaba que la gente le vea. Le encantaba manifestar cosas. Era como algunos hermanos cuando dan su ofrenda y van a soltar su dinero en el ofrendario. No lo doblan así bien dobladito. Lo sueltan casi 100 pesos, casi lo sueltan así, mire. Y que se vaya así, para la gloria de Dios. ¿Verdad? Y pobre el hermano que va a dar su billetito de aquetzal medio chiviado, extiende, ¿verdad? Sí. Algunos están orando ya años diciendo: no pongan esa clase de ofrendario para ese plato abierto, pongan una bolsa para que no vean lo que meto. Pero a aquellos que les encanta aparentar, mira, sueltan su billetón y ahí va. Y se olvidan que la palabra dice: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ni tu derecha tu izquierda. Dios conoce nuestro corazón. Cuando al creyente le encanta el exhibicionismo, entonces es una persona que busca lo superficial y no lo profundo. No lo profundo. ¿Por qué? Dice el versículo allí, versículo del capítulo 5, versículo 2, dice: y sustrajo del precio. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sustrajo del precio. La palabra sustrajo es tomar, es sustraer, describe la gravedad de la mentira. La gravedad de la mentira. Describe la gravedad de la mentira. Pero al parecer él no era grave lo que estaba haciendo. Era tan superficial. No se profundizó en cosas, no se puso a pensar: mira, esto está pasando, o esto puede pasar. La apariencia, como dijimos hace un momento, la apariencia espiritual le encanta el exhibicionismo. ¿Por qué? Porque el exhibicionismo busca lo superficial y no lo profundo. No lo profundo. Pero no solo eso encontramos aquí. Encontramos que el exhibicionismo también oculta nuestra realidad. Él le dijo a su mujer: mira, mujer, no vamos a dar todo, demos una partecita. Demos una partecita nada más. Y dice: ¿por qué? Porque la palabra dice: sabiéndolo su mujer. El texto habla de una puesta de acuerdo. No solo dar cuenta de lo que el marido estaba haciendo, sino que los dos habían fraguado el plan. Los dos planificaron bien. Estaban conscientes de lo que hacían. Estaban bien conscientes de lo que hacían. Habían hablado del detalle y se habían puesto de acuerdo. Los dos eran cómplices. Eran cómplices. Aquí quiero hablar acerca de la complicidad en los pecados de otros. Muchas veces nosotros somos cómplices de pecados de otra gente y no somos capaces de denunciarlo. No somos capaces de decir: mira, esto está pasando. Pero a veces nosotros no seguimos la norma que la palabra enseña. Cuando uno va a Mateo 18, uno encuentra en la palabra en Mateo 18 que dice: si ves a tu hermano pecar, o sea, si ves que está cometiendo una falta, un error, ve, acércate a él y habla con él. Hablamos con él. Pero al tiempo, si le ves en la misma falta, búscate otro hermano entre dos personas bien discretas, acércate y habla con él. Pero si no hace caso a los dos, la tercera chance es: ok, vaya y dile al pastor de la iglesia, pues.
que sepa toda la iglesia. Pero nosotros obramos al revés, ¿se ha dado cuenta? Primerito contamos a toda la iglesia y al último queremos ir, pero no para ayudar, sino para decir, perdóname hermano, mira, yo sé que la regué. ¿Me explico? Entonces, cuando uno es a la apariencia que busca, apariencia espiritual que le encanta exhibirse, la apariencia espiritual oculta la realidad de su servicio. Y hablando de servicio, aquí nos debemos preguntar, ¿qué es lo que me lleva a mí como hombre o mujer a servir al Señor? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Es el amor? ¿O es porque quiero mostrar que puedo? ¿O es porque quiero mostrar mi sabiduría? ¿O es porque quiero mostrar que yo soy líder? ¿Qué es lo que te lleva a servir al Señor? ¿Qué es lo que te ha involucrado en esa área, en ese ministerio? Pero no solo eso encontramos aquí, hermanos. No solo encontramos que la apariencia espiritual le encanta exhibirse y que busca lo superficial y no lo profundo, que oculta la realidad. Pero no solo eso. Cuando uno sigue leyendo el texto, uno encuentra que al exhibicionismo solo muestra una parte de la realidad. Mire lo que le dice mire lo que dice el versículo 2. Y trayendo solo una parte, dice, lo puso a los pies de los apóstoles. Al exhibicionismo le encanta mostrar solo una parte de nuestra realidad. Aquí entramos al juego que todos nos gusta jugar. A ese juego que todos nos gusta jugar. ¿Y a qué me refiero aquí? La vida cristiana mostrando solo una parte. En la iglesia cantamos con mucho fervor, con mucho gozo, servimos al Señor aparentemente consagrados y entregados. Pero en nuestra casa, mira, nos sale nuestra colita y cuando nos enojamos, sale todo el arca de Noé de nuestra boca. Y de par, mire, ¿verdad? Híjole, nos sale todos los ajos y las cebollas y las papas y los camotes. Entonces, ahí sacamos todo. Y fíjese, la palabra griega allí que describe es meros, cuando dice una parte. Y meros significa presentar una pequeñísima parte. O sea, la mejor parte. Esto implica seleccionar lo mejor para nosotros. O sea, de todo lo total, lo grande de la parte, ellos dijeron, este pedacito para la iglesia, este todo para nosotros. Para nosotros. O sea, pero al mismo tiempo eso implica que para ellos el servicio al Señor era algo insignificante, no tenía mucho valor. Cuando usted se compromete a servir al Señor, usted tiene que dar lo mejor. Pero quizá usted puede decir, no, pastor, es que no puedo dar lo mejor, no tengo tiempo. Pero le voy a dar una mala noticia. Si usted fue seleccionada para servir al Señor, le cuento, la mala noticia es que Dios nunca llama a los que no están haciendo nada. Dios llama a gente ocupada. Y si usted no leyó los evangelios, le animo a que usted lea a quienes llamó el Señor. Llamó a pescadores, pero no estaban pescando, no estaban bronceándose en la playa, estaban pescando. Ellos no estaban soleándose esperando que los pescados salten a la red. Ellos estaban trabajando, pescando. Llamó a un cobrador de impuestos que estaba cobrando impuestos, estaba ocupado. Y le dijo, tú ven para acá. Tú estás pescando, no deja eso porque ahora tu pesca va a ser hombres. Él llamó a gente ocupada. Él no llama a gente desocupada. Y cuando usted tenga más ocupación, usted va a tener que dar más tiempo al Señor. Y de hecho, si usted está invitado al servicio y usted ya es parte del servicio, más trabajo va a tener fuera, porque lo que el enemigo va a querer es entretenerle fuera para no servir al Señor. Y ahí es donde usted tiene que aplicar su mayordomía cristiana y decir, ok, este es así y este es así, este es de mi Señor. Y no decir y llegar a la iglesia como algunos hermanos llegan a la iglesia cansados, se tiran en la banca y uno no necesita mucho tener don de discernimiento para ver que el hermano está dando sus últimas energías al Señor, porque viene aquí a la iglesia y todo lo que uno dice, dice amén, 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 amén. Otros se pasan orando por mí. Yo no quiero que ore, yo quiero que usted escuche la palabra. No quiero que ore. Dé al Señor su fuerza, su energía. ¿Me explico? Amén, hermanos.
Dice el salmista: oh Jehová, de mañana me levantaré, de mañana te buscaré, Señor. Pero nosotros queremos buscar al Señor a las 10 de la noche. ¿Con qué ganas? Y algunos se empiezan a reprender espíritu de sueño y echan a todo. Pero es natural tu sueño porque estás cansado. Ni bien abres tus ojos en el día. Da esa primera fuerza inicial al Señor. Busca al Señor de mañana. Amén, hermanos. 2 que 3. Ananías y Zafira se olvidaban de estas cosas. Y sabe una cosa, hermanos, el exhibicionismo no solo muestra una parte de la realidad, no solo da una parte, lo demás lo invierte en otra cosa. El exhibicionismo también lo que busca es admiración. Si usted ve aquí, el texto continúa diciendo: y trayendo, así dice el texto, trayendo, dice. Trayendo, escuche bien, la palabra trayendo en el griego es ennocas y es un participio y viene de un término griego que es plero. Y plero, ¿sabe lo que significa? Es un término que expresa dinamismo, es un término que expresa energía, es decir, una energía que busca exhibirse. O sea, trayendo, en el momento que trajeron, lo trajeron con mucho ánimo, con mucha fe. Mira, hermanos, siervos, aquí traigo esto. Pero era para exhibirse, era para que la gente vea la apariencia. De hecho, por eso muchos cuando suben aquí al púlpito y están manifestando una apariencia, a veces quieren mostrar, mira, que son de oración, que su palabra está sazonado con salmos y cánticos espirituales, pero a veces al escuchar hablar hablan herejías, no se dan cuenta lo que dicen. ¿Me explico? Yo a veces, cuando veo las publicaciones de los conciertos cristianos y dice: va a llegar el salmista tal, hijo, le digo: Señor, digo en mi corazón, si esos cuates que han escrito esa palabra salmista supieran lo que significa ese término, y estos cuates ni un proverbio se han escrito, y sin embargo se hacen llamar salmistas. Y de hecho, cuando cantan y alaban al Señor, no expresan nada de salmos. ¿Me explico? Debería nuestro lenguaje estar sazonado con la palabra. Y eso enseña a Filipenses. Eso enseña a Efesios. Eso dice la palabra. Nuestro lenguaje debe estar sazonado, debe edificar, debe motivar. No debe buscar mi propia gloria. No debo evidenciar y decir: mira, para que el hermano, para que vean que yo soy espiritual, fíjese. No, usted debe expresar la realidad. Estos dos señores trajeron porque querían que la gente le admire, la gente diga: mira, estos hermanos están comprometidos de verdad, de verdad. Pero en realidad el exhibicionismo busca solo admiración. Hermanos, no manifieste una vida espiritual exhibicionista. Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. Se cuenta de un hermano que su pariente, un hermano muy cercano a él, falleció. Pero este pariente que falleció, hermano familiar en la carne, que había fallecido, era alcohólico, consumía drogas, robaba. Era una persona con no un buen currículum, muy mal currículum. Pero pidió al pastor que por favor el pastor vaya y hable delante de la familia, delante de la gente en el velorio. Pero antes que el pastor hable, le dijo: pastor, le dijo, mira, usted sabe cómo era mi hermano, pastor. Le dice: yo sé que no era buena gente, usted sabe toda su vida, usted sabe que era un ladrón, un mentiroso, alcohólico, drogadicto y todo eso. Pero mire, pastor, le dice, yo le voy a dar una buena ofrenda. Si usted por favor dice que él ha sido una buena persona, responsable, comprometido con su familia, por favor, pastor, yo le doy una ofrenda. El pastor le dice: ah, sí, hermano, no se preocupe, yo lo voy a hacer, no tenga pena, le dijo el pastor. Le tocó salir a predicar al pastor, a compartir. Y el pastor dice: bueno, señores, como ustedes saben, dice, este señor que aquí yace, ustedes saben que era un bolo, un borracho, un ladrón, irresponsable, totalmente irresponsable. No cumplía con su familia, consumía y gastaba en él. Pero déjenme decirle algo, hermanos y amigos, que en esta noche este hombre que yace aquí es más santo, viendo su pasado, que su propio hermano. Es más santo que su propio hermano.
Muchos de nosotros a veces queremos que en nuestra muerte aún nos elogien, fíjese. Y de hecho, dichosos y bienaventurados aquellos que en su velorio dicen grandes cosas, pero en realidad nunca han sido así. Dice que el único lugar en donde nos revientan cohetes en los velorios, pero ya muerto. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Por qué nos interesa eso? Porque en la apariencia, aún estando en la caja, nos sigue interesando. Nos sigue interesando la apariencia, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuidado con la apariencia, con querer manifestar ser algo en realidad que no somos. ¿Qué motivo te lleva a ti a dar lo que tienes que dar al Señor? ¿Qué motivo te lleva a servir al Señor y dar aquel tiempo que tienes que dar? Hay un motivo sincero, honesto. Déjeme decirle, hermano, que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Dice la palabra, el versículo 2, el versículo 3, dice: y dijo Pedro a Ananías, Ananías le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrayendo el precio de la heredad? Fíjese, le voy a dar una mala noticia. Pedro dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Cuando uno ve la palabra llenar en el original es plerose, y plerose es la misma traducción del griego que habla de llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 leyó, cuando dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenos es el mismo término en griego que aquí utiliza Pedro, solo que en Efesios es llenura del Espíritu y aquí es llenura de Satanás. Y uno dice: ¿puede Satanás también llenar del Espíritu Santo? Pues déjeme decirle, hermano, que Satanás es un gran imitador de Dios, pero Satanás puede operar y llenar al punto de total a alguien que se está preocupado en manifestar solo una apariencia, en manifestar un exhibicionismo que se preocupa solo en lo superficial, que oculta toda la realidad. Y esa persona puede creer en su mente, en su corazón, que está en lo correcto, y puede creer que es el Espíritu Santo quien le está llevando a ese servicio equivocado, y no es él, es Satanás. Y sabe una cosa, él lo hace y opera con libertad en ese sentido, pero la pregunta es: ¿puede operar en un creyente genuino de esa manera? Se supone que no, porque el creyente genuino está convencido y sabe lo que está haciendo, y sabe que su servicio es genuino, es de corazón, como de Bernabé. Eso nos muestra entonces que Ananías y Zafira aparentemente no eran personas plenamente convencidos, no eran creyentes genuinos. Y eso nos evidencia que en la iglesia hay gente que está entre nosotros, y si no tenemos discernimiento podemos equivocarnos. Y nosotros podemos compararnos con ellos y decir: mira cómo el hermano, si él hizo, yo también. Muchos creemos que por los años que tenemos en la iglesia ya tenemos libre acceso al reino de los cielos. Muchos creemos que porque estamos dando grandes ofrendas tenemos acceso al reino de los cielos, pero se olvida lo que dice Efesios: no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. La apariencia espiritual no solo busca un exhibicionismo, la apariencia espiritual también produce una vida infructuosa. Produce una vida infructuosa. ¿Por qué infructuosa? Si usted lee del versículo 5 al 6, dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Lo sepultaron. Si observamos, Ananías tenía todo un futuro en la iglesia, hermanos. Tenía un gran futuro en la iglesia. De hecho, él pudo haber cambiado de actitud. Él pudo haber dicho: sí, mira, yo me equivoqué. Pero no, él estaba bien convencido de lo que hacía. Y muchos de nosotros, cuando el pecado nos engaña, nos hace creer que estamos en lo correcto. Nos hace pensar y creer. El pecado es mentiroso, nos engaña nuestra naturaleza, nuestra humanidad. Nos engaña totalmente. Por eso es que tenemos que evaluar nuestras motivaciones,
aquello que nos lleva a hacer algo. ¿Se acuerda de David? Dice la palabra del Señor que David, cuando tomó el reinado, 7 años reinó en una parte de Israel, no estaba meramente en Jerusalén, estaba en otro lugar. Pero cuando ya le tocó venir al lugar donde tenía que estar como rey, se acordó del arca y dijo: ¿dónde está el arca? Está en la casa de Mefiboset. Mucha vayan a traerle. Pero así de rápido. Y se fueron. Y estando yendo, dice que David se acordó: no, yo también voy. Y se fueron a traer el arca. Pero estando trayendo el arca, había una gran fiesta porque el arca venía a su lugar donde tenía que estar. Pero estando viniendo el arca en el carro que los filisteos habían hecho para devolver el arca, porque una vez se lo habían tomado los filisteos, dice la palabra que tropezó el carro ese en una piedra, y en eso que el arca se venía, un amigo y cuate de David, uña y mugre de David, se le ocurrió poner la mano para que el arca no se venga al suelo. Puso la mano, hizo bien, ayudó y no cayó, pero el que cayó fue él, pero muerto. Y uno dice: pero Señor, ¿cómo es posible? De hecho, hasta David dijo: pero Señor, ¿cómo es que mataste a mi cuate? Si él protegió y cuidó que no se caiga, Señor. Y el Señor le dice: ay, David, te estás olvidando, David. Tus intenciones y tus sentimientos y tus deseos son buenos, pero déjame decirte algo, hijito, que no se traslade el arca en carro hecho por filisteos, se traslada en puro hombro, pero de los levitas. ¿Me explico, David? Yo sé que tú eres buena onda, quieres honrarme, pero te equivocaste en un detalle. Ese carro no dice así la ley. ¿Y qué hizo David? Se tragó el moco y corrigió. ¿Me explico? Pero perdió a su amigo. Hermanos, nosotros podemos tener buenos deseos, pero nuestros buenos deseos pueden ser equivocados. A veces, sin darnos cuenta, utilizamos métodos, estrategias del mundo creado por los filisteos, y nuestro servicio se corrompe. Puede ver usted caer a su lado a su mejor cuate con quien está sirviendo al Señor y decir: Señor, ¿por qué él cayó? Pero quizás es tu culpa por no haber pensado bien. ¿Me explico? ¿Usted cree que no le dolió a David? Le dolió, lea el texto, lloró, lamentó, pero se equivocó. No vio las normas, no vio las reglas. A veces nosotros fracasamos porque olvidamos las normas, olvidamos las reglas y creemos que estamos en lo correcto. Creemos que estamos en lo correcto. Santiago dice: al que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Si tú sabes que es bueno y no lo haces, le es pecado. Algunos de nosotros damos gracias a Dios, y yo también, no tiene usted idea en realidad, porque yo digo: Señor, gracias porque me tocó vivir en el tiempo de la gracia, porque si viviéramos en el tiempo de la ley, piedras faltarían en la iglesia, fíjese. Pero gracias a la gracia de Dios. Pero déjeme decirle, quizá usted diga como yo: gloria a Dios por la gracia y la misericordia, porque cuando uno peca, se acerca a la presencia del Señor, pide perdón y la gracia nos limpia. No somos apedreados. No somos apedreados, no cae un rayo del cielo y nos consume, no se abre la tierra y nos traga como en el Antiguo Testamento. Pero déjeme decirle algo: la gracia es, valga la redundancia, a veces como que se muestra medio permisiva, pero se olvida que agrega cosas. Por ejemplo, cuando uno lee el Sermón del Monte, Jesús dice así: oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. ¿Se acuerda o no se acuerda? Leyó el capítulo 6, capítulo 7. Oíste que fue dicho antiguamente. Y abajo decía el Señor: mas si os digo, un ejemplo. Oíste que fue dicho que si encuentras a alguien y te pide un apoyo o te pide tu gorra, tú debes darle. Amén, dicen los discípulos. Ok, muy bien, así era dicho antes. Si te pide tu gorra, dale. Mas yo os digo que no solo le des tu gorra, dale tu capa, tu zapato, todo. ¿Eso no es más? ¿No es más? Es más, hermano.
¿Me explico? ¿Oíste que fue dicho que si encontrabas a alguien con su carro arruinado en la carretera, bájate y empuja su carro 1 kilómetro? Mas yo os digo, no empujes 1 kilómetro, empuja 3. ¿Se da cuenta? Esa es gracia. ¿Oíste que fue dicho, sirve al Señor los sábados? No, pues Señor, ahora es todos los días. Ahora es todos los días. ¿Oíste que fue dicho que si te eligen para un puesto directivo, sírvele durante el tiempo que fuiste elegido? Pero yo os digo, dejas tu puesto y sigues sirviendo fiel. Así se acabe la figura de mostrarte, de agarrar el micro y hablar. Sigue sirviendo. Échele ganas de todo al Señor. Todo lo que tiene. Hay hermanos que dicen a veces: ay, hermano, mire, me siento así, me siento acá, me siento allá. ¿Y por qué no se cumple lo que la palabra del Señor dice? Que el Espíritu Santo vivifica mis fuerzas. Vivificar quiere decir dar nuevas fuerzas, dar nuevas energías. ¿Sabe por qué no se cumple la promesa? Porque usted no hace nada para el Señor. Usted no está haciendo nada para el Señor. Recuerdo a mi padre hace mucho tiempo atrás, cuando cumplió 80 años, se acerca y me dice: hijo, yo quiero que me leas un texto. Abra su Biblia ahí en Salmos. Y abrió conmigo Salmos capítulo 92. Y me dice: solo una pregunta. Primero, léame y tengo una pregunta para ti. Llamó a mi mamá, la puso ahí. Escucha, vieja, le dice lo que va a leer aquí nuestro hijo. Y le leyó Salmos 92, versículos 12, 13, 14 y 15. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. Aún en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigoroso y verde para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Solo la pregunta es: ¿esa es una promesa para los viejos o no es para los viejos? Me dice. Pues por lo que veo le digo, sí es una promesa y es para los viejos. Ya viste, mujer, le dice a mi mamá, es para nosotros los viejos. ¿Y qué pasa con eso? Le digo, es que tu mamá dice que porque nosotros tenemos 80 años, mi mamá tenía menos, ya no debemos salir a hacer la obra del Señor. Tenemos que quedarnos en nuestra casa quietos. Y ahí dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Yo estoy fuerte, yo estoy verde. Mi mamá le dicen: pues no tan verde, tu cabeza está blanco. Y le dicen: no, nos da fuerzas el Señor. Y abajo está el propósito, ¿sí o no? Me dice. Pues volvió a leer y dice: pues sí, ahí está, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. No importa los años que usted tenga, mientras tenga fuerzas, usted tiene el compromiso de anunciar que Jehová su fortaleza es recto. Pero porque hay creyentes jóvenes y fuertes aparentemente en la iglesia, pero ni fuerza tienen. ¿Sabe por qué? Porque no dan sus fuerzas al Señor, no dan su energía al Señor. Lo último que dan es lo que le queda. Lo último que dan es lo que le queda del día. Usted tiene que dar su fuerza al Señor. Entonces ahí se convierte ese texto que dicen en Romanos capítulo 8 versículo 11, que dice: vivifica, Señor, fuerza, Señor. El Espíritu Santo vivificará tu cuerpo, te dará nuevas fuerzas, te hará vivir una vida dinámica, activa, porque hay un propósito, hay algo que hacer. Pero si usted solamente está buscando exhibirse, va a terminar como Ananías y Zafira. Y eso no es la idea. No es la idea. La apariencia, hermanos, la apariencia espiritual debe ser combatida, pero de manera drástica. ¿Por qué digo así? Porque cuando uno lee el texto, uno descubre que fue tratada, ¿por qué? De manera drástica. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que si no se trataba este asunto, podía ser contagioso. Y le dice a Pedro, y le dice: ¿por qué mentiste? Y dice la palabra que él cayó. ¿Y sabe por qué digo que pudiera ser contagioso? Porque si usted lee el texto, dice el versículo 5 que cuando la gente se enteró, ¿qué dice ahí?
hubo gran temor, dice. Lea conmigo el versículo 5. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ni siquiera vieron, oyeron. ¿Y por qué oyeron y sintieron temor? Porque de repente tenían cola de paja, fíjese. Hay que arreglar mucho esto rapidísimo, así, mire. Pero ya, urgente. Entonces la apariencia espiritual debe ser tratada, pero tratada rápidamente. Pero no solo eso, debe ser tratada con la autoridad de Dios, con la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando de manera drástica allí. Fue una disciplina de muerte. Y usted se pregunta por qué dice la palabra que estaban jóvenes allí y los jóvenes lo llevaron. ¿Por qué no dice estaban los diáconos? ¿Se ha dado cuenta el texto? ¿Por qué dice y levantándose los jóvenes? ¿Por qué no dice y levantándose los diáconos agarraron el cadáver y se fueron a enterrar? No, dice jóvenes. Y si usted vuelve a leer cuando se muere la esposa, también los mismos jóvenes que sepultaron al marido vinieron a agarrar a la señora, a sepultarle. ¿Sabe por qué? Muchas veces Dios opera de esa manera, disciplinando a la gente, para que aquellos que están empezando en las cosas del Señor, vean, aquellos jóvenes en la fe, vean que la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es seria, es de mucha responsabilidad, es de mucho compromiso. No es para exhibirme, no es para mostrar mi apariencia, no es para ver cuánto canto y cuánto levanto mis manos y cuánto puedo dar yo al Señor. Es de mucho compromiso y mucha responsabilidad. Servir al Señor, hermanos, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo: el que anhela obispado, buena cosa desea. El que anhela servir al Señor, buena cosa desea. Es un gran privilegio. Y lo que vamos a cosechar, quizás aquí usted no lo va a ver totalmente. En el reino de los cielos, dice Hebreos, Dios no es injusto. Dios se recuerda de la obra de nuestras manos, de lo que hacemos para Él. De lo que hacemos para Él. Cuando uno lee Pedro y lee el capítulo 5, uno descubre que aquellos que servimos al Señor en el liderazgo vamos a recibir la corona de victoria, dice. La corona de victoria. Todos en la iglesia ya tenemos una corona. ¿Y sabe cuál es? ¿Sabe cuál es, hermano? No. Es la corona de la vida eterna. ¿Por qué? En el momento que usted aceptó a Cristo, usted ya tiene su coronita ahí. Pero la corona de victoria es de aquellos que han servido al Señor y se han mantenido fieles al Señor hasta el último. Hasta el último. En una aldea por aquí, por Jutiapa, un hombre con síndrome de Down, de clase 3, se acerca un día, ya mayor de edad, muy mayor, se acerca y me dice: pastor, me dice, una pregunta, ¿qué corona tengo yo? No me diga, yo tengo la corona de vida. Sí, le digo, pero yo quiero algo más. ¿Está bien que yo desee más coronas? Me dice. No, hermano, le digo, ¿por qué? Porque yo expliqué a mi familia que yo puedo tener la corona de victoria, y ellos me dijeron que eso solo tienen los que sirven al Señor a tiempo completo, los pastores, los líderes, según Pedro. Pero yo puedo tener o no puedo tener. ¿Cómo así? Le digo. Metió la mano a la bolsa y me sacó un folleto, una literatura. Yo puedo ganarme esa corona, me dice, porque yo estoy haciendo la obra del Señor. Yo ando repartiendo literatura. No predico, pero les digo: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Sí, hermano, le digo, Dios te va a recompensar por eso. Se fue a su casa y les contó a todos. Hermanos, Dios tiene una recompensa para nosotros, y es la corona de victoria. Y dice la palabra que Dios quiere, según Corintios, que seamos hallados fieles. Fieles. Dios no quiere gente que sirva con apariencia, que les guste exhibirse, porque nuestro fin va a ser como el de Ananías y Zafira. Dios quiere gente fiel al Señor, responsable, comprometido con el Señor en la obra. Y si el Señor en esta noche a usted le ha dado el privilegio de servirle, sírvale al Señor de su fuerza, de toda su energía.
Organícese, planifique bien su tiempo. Aprenda a decir no a aquellas cosas que le roban su tiempo y dedique ese tiempo, esa energía para el Señor, porque Dios es fiel. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor y Dios, te damos gracias, porque en tu sola gracia y en tu misericordia, tú nos has escogido de todos nuestros hermanos en la iglesia para servirte. Oro por aquellos hermanos, Señor, que han sido llamados a tiempo completo, a tiempo parcial, Señor, a servirte. O que te están sirviendo, Señor, dando sus ofrendas, orando, intercediendo. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú vivifiques su fuerza para seguir adelante y darte toda su fuerza para gloria tuya, Señor. Y si ellos están manifestando solo una apariencia, un exhibicionismo, Señor, que en esta noche se pueda corregir en el nombre de Jesucristo y servirte con corazón íntegro a ti. Gracias por este tiempo. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ocupe su lugar.